Y como decíamos hace un ratito nada más, la tenemos aquí en el estudio a María Paula Chaposnik, que es abogada, por supuesto, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas del Distrito Judicial Sur, o sea, de Ushuaia, podríamos decir, ¿no? De Paula, Ushuaia, ¿cómo te va? sí. ¿Todo bien? Bien, ¿cómo están? Bien, Hola, gracias Pau. por venir. ¿Qué tal? Gracias por venir, teníamos muchas ganas de poder conversar con vos, porque bueno, un poco lo decíamos al principio del programa, en la apertura, es la cantidad de noticias, de Casos fallos y sobre todo enjuiciamientos, ¿no? De condenas que se conocen tanto aquí como también en el Distrito Judicial Norte, que hace algunos meses ya tenés una colega, digamos, ¿no? En Ushuaia también, en realidad. Al final somos dos las fiscales. Ah, mirá. Sí, hubo que sumar la doctora Mártire, que había jurado en cargo de agente fiscal. Después del mes de agosto del año pasado, está también acompañándome como fiscal Mirá de vos. género. Sí. Bueno, entonces ahí la primera pregunta es, ¿qué pasó? ¿Hacía falta una estructura más grande para todo lo que hay que abordar? Nosotras lo que pasa es que el proyecto fue ambicioso, a diferencia de otras jurisdicciones que por ahí trata lo que son los delitos de género, que son las lesiones agravadas y los homicidios, los femicidios. Nosotros elegimos del contexto, entonces ya el contexto aborda lo que la palabra indica, ¿no? Cualquier delito que tenga un contexto donde existe una relación desigual de poder, y después sumamos lo que eran los ámbitos familiares, más allá de que fueran mujeres las víctimas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, era un universo muy importante. O sea que si hay un delito en el ámbito de la esfera familiar, pero no necesariamente un delito de violencia de género como estamos acostumbrados a enmarcar, también les corresponde a esta fiscalía. También intervenimos, por ejemplo, el caso de, no sé, un delito contra abuelos, abuelas, con los que se tiene convivencia, o inclusive sin convivencia. Ahí también intervenimos, porque, digamos, tenemos, que ahora si me dejas lo voy a comentar, tenemos un equipo preparado para situaciones de vulnerabilidad, para poder comprender mejor. Entonces, en estos casos también es importante que actúe la Fiscalía. Por eso, ya te digo, no solo los delitos sexuales, sino los delitos en contexto, en ámbitos intrafamiliares, y eso empezó a ampliar el espectro. Y el tema es que, bueno, ya te decía, tenemos 2 psicólogas trabajando en la Fiscalía, la licenciada Juárez, Rocío y Romina. Y bueno, y después nos pasó que fuimos sumando otra gente, ¿no? Dentro del plantel general de la Fiscalía, pero muchos abocados al trabajo de la Fiscalía de Género. Claro. Y eso es porque hacen también un abordaje que tenga que ver con contener a las víctimas que tal vez que hacen alguna denuncia, que necesitan algún tipo de asesoramiento. Sí, el recorrido puede empezar en comisarías, que además se sumó otra comisaría, desde que casi concomitante con la Fiscalía, medio casualidad, apareció la comisaría número 2 de género. Bueno, eso significan como 2 puertas de entrada de denuncias. Las comisarías igual tienen equipos interdisciplinarios con quienes nosotros solemos trabajar bastante fluidamente, charlamos bastante seguido en criollo. Y después tenemos, obviamente, la posibilidad de la denuncia o consulta, porque a veces es un hecho que no tiene, digamos, que la persona puede querer denunciar o puede entender en ese contexto que a lo mejor es otro el tipo de ayuda que requiere. Y la prioridad está puesta en lo que tradicionalmente se dice, que no deambulen, ¿viste? Claro. Si la puerta de entrada para una situación a mí me gusta a veces decir de opresión, porque no siempre es delito, es la Fiscalía, y bueno, que haya, digamos, personas que puedan, digamos, hacer una escucha y que puedan hacer una derivación consciente, con responsabilidad, ¿no? No una que me saco el tema de encima o veo si es por acá. Sí, que tengan como sensibilidad y comprensión de la persona que les está hablando. Sí, y eso te demanda un trabajo previo, porque no puedes empezar a improvisar cuando aparece el caso, entonces tenés que tener como articuladas las redes con referentes de otras áreas, saber a quiénes, saber qué es lo que es posible hacer en ciertos contextos que a veces son
similares, pero bueno, no todos son iguales, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la idea. Y por eso te digo que es mucho el trabajo, pero por suerte no soy yo sola, está la otra fiscal, que es la doctora Mártire, están las 2 psicólogas, tenemos 2 funcionarias, 2 abogadas trabajando en exclusivo para la fiscalía. Tenemos gente que se siente más cómoda con la temática y está trabajando con nosotras. Tenemos una licenciada en comunicación trabajando con nosotras. Tenemos una psicopedagoga trabajando con nosotras. O sea, gente inclusive que se sumó al proyecto de cero, ¿no es cierto? Claro. Y es bastante... La experiencia es interesante porque, ya te digo, se conversa mucho, se reflexiona mucho sobre cómo hacer las cosas de la mejor manera y el recorrido es desde la denuncia, hasta la etapa de juicio, ¿no? Que es lo que a veces es lo que trasciende cuando... Claro, hay todo un laburo previo, seguramente. Sí, además no todos los casos necesariamente van a llegar a un debate oral, que tampoco es malo eso. Eso quiere decir que a lo mejor fueron cuestiones que ese conflicto... a mí me gusta hablar de conflicto, ese conflicto pudo, digamos, de alguna manera gestionarse de otra forma, ¿no? También porque ahora hay más herramientas, se amplió un poco más el espectro, no sé si decirlo de manera mental, por así decirlo, ¿no? La mirada, estando antes, no existiendo la fiscalía esta, y habiendo también siempre un grupo de varones, no por bajarles el precio, al contrario, pero sino no teniendo la mirada femenina y no teniendo esto de poder empatizar y obviamente un trabajo grande de parte del colectivo feminista, pero... Sí, es así y es también... las personas que estaban trabajando siguen trabajando con nosotras, por supuesto, pero quiero decir que también es un cambio, digamos, humano el pensar los problemas también con las perspectivas interdisciplinarias, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. A nosotros nos modificó mucho la mirada, ¿no? Entonces, eso es... creo que lo más valioso. Porque desde que estudias leyes, también quienes escribieron más de uno de las leyes, los libros, también son hombres. Vos lo tomás de esa manera y a la hora de también te vienen los casos y es como, esto no entra, no cuaja, no pasa un poco eso también, es como, hay que reverlo esto. Ese es el gran problema a veces de querer, digamos, resolver todos los problemas con el derecho penal, ¿no? Que vos tenés que encuadrar conflictos en una conducta y la única opción tradicional del derecho penal es el castigo, es la pena. Claro. Y y hay que ver si funciona y si tiene un sentido en todos los casos y siempre, ¿no? Paula, ¿hay delitos en donde la víctima puede tener en el proceso, ¿no? Que me imagino que muchas veces puede ser, por lo menos por los artículos, las mujeres especialistas, incluso mujeres que han vivido situaciones de mucha violencia, de ir y venir en la decisión, si lo denuncio, me arrepiento, lo vuelvo a denunciar, qué sé yo. ¿Hay delitos en donde no hay posibilidad de mediación? Más allá de, por supuesto, el femicidio, obviamente, ¿no? Pero digo, en otra situación, no sé, de violencia, en donde incluso si la víctima por algún motivo se arrepiente, la fiscalía tiene que avanzar igual. Y hay situaciones donde ya no es una cuestión de digamos, criterio exclusivo en este caso de la Fiscalía de Género. Hay equipos justamente también para indagar un poco eso, ¿no? ¿Cuánta posibilidad de decidir en libertad puede tener una mujer víctima de hechos de violencia? Y a veces, por más que sea antipática la decisión, es continuar con el trámite porque uno advierte que hay indicadores de peligro, que está en riesgo, que puede estar en riesgo el grupo familiar, que en el medio se puede seguir trabajando, pero siempre en un contexto donde esté protegida. Ahí es donde se trabaja bastante con los 2 juzgados de familia, también, que tienen como esta función siempre de acompañamiento. Pero sí, hay muchos hechos donde se decide continuar aún contra la voluntad de la mujer víctima, aunque sea en una etapa inicial, ¿no? Después se pueden ir trabajando alternativas. No con la mirada solo mía, sino que ahí entra a jugar muy fuertemente el equipo interdisciplinario. Claro. El otro día fue noticia un caso en el que les tocó actuar a ustedes, que tiene que ver con este hombre que mató a un bebé por el síndrome del bebé sacudido. Y le dieron, mucha gente se acordaba del caso de Luis del Valle Velázquez, que fue hace como 12 años atrás aproximadamente, y en donde le dieron como 12 años.
Y en el caso que nuevo fueron más. Perpetua fue, sí. Fue perpetua. Sí. Yo me acuerdo mucho del caso de Velázquez porque yo estaba trabajando como móvil de exteriores en FM Masters y bueno, y fui a las audiencias, digamos. Entonces era todo un desafío porque había que hablar de una cosa muy tremenda, ¿no? Que le pasa a la víctima después de que es amarreada de esa manera. ¿Cambió algo en términos legales o el solo hecho de que exista una fiscalía de género que tiene una perspectiva distinta hace que el trabajo de el tratamiento sea acusación, investigación, qué sé yo, sea distinto y la justicia haya cambiado el criterio? Porque de 12 años a perpetua hay una diferencia importante. No, ahí hay varias cuestiones, digamos. Yo no creo realmente que en ese sentido haya sido la labor de la Fiscalía de Género, porque en esa ocasión actuó la doctora Echazú, sí, me acuerdo, junto con el doctor Guillermo Massimi, pero más que nada era una causa de la doctora Echazú. Y la imputación tenía cuestiones bastante similares. La gran diferencia en relación a este último caso es que Velázquez no era el padre. Okay. No era el padre del bebé. Entonces esto es un dato objetivo que cambia la calificación, porque en realidad el pedido de perpetua es frente a este hecho en concreto, que es un hecho que comete la persona con lo que se conoce en derecho penal como dolo eventual, uh-huh. Que es una forma especial de dolo, que si querés brevemente lo explicamos Por para favor. que se entienda. La posibilidad que te da el Código Penal, por el hecho de ser el bebé un descendiente, es la pena perpetua. Es la única, o sea, no hay posibilidad ni de pedir un poco menos, ni de pedir un poco más. Es bien objetivo, digamos. El homicidio agravado... Es agravado por el vínculo. Por el vínculo es perpetua. Esa es como la primera diferencia. Después, en realidad, hasta ahora el fallo del Tribunal de Juicio no es una condena firme. Claro, sí, lógico. Pero bueno, ya eso te da como el hecho de que haya sido antes, el tribunal condenó a Velázquez por homicidio simple, la escala era de 8 a 25 años, se ponderaron cuestiones, se decidieron 12, pero acá no hay opción de ponderar. Esa es como la gran primer cuestión. Bien. En los dos casos, al menos después del debate, fue dolo eventual. El dolo eventual a veces es, digamos, no deja mucho margen, porque lo que ocurre es que no se está señalando que el acusado buscó matar al bebé. Digamos, tuvo un plan deliberado para matar al bebé. No es así esto. No estamos diciendo que este señor estuvo planificando cómo matar a su bebé. Lo que representa de alguna manera la figura del dolo eventual es que tuvo elementos en su cabeza para evitar ese desenlace y no le importó o no los usó. Claro. Es como yo te dijera, yo me pongo un antifaz y soy un adolescente que juego a manejar un auto en la vereda. Y es muy probable que mate a alguien y no me importa. No es que fui pensando deliberadamente en matar a alguien, pero si ocurre, el resultado no me interesa demasiado. Bueno, acá la idea del dolo eventual es esa, ¿no? Es que pudo representarse el resultado muerte, porque tenía elementos para pensar que si yo sacudo a un bebé lo puedo matar, pero no me interesa demasiado. Igual es una pena muy difícil de decidir y de considerar y de ponderar, pero bueno, es lo que marca la ley, es muy objetivo. No, está bien. Pero bueno, de todas maneras, te cambio la pregunta de esta manera. ¿Hay algo en estos años que le haya permitido evolucionar a los juzgados de familia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con violencia de género, violencia intrafamiliar? Porque por algo en algún momento se decidió que tenía que haber una fiscalía con una mirada específica. ¿Vos decís, ¿no?, a los juzgados de familia o a la fiscalía? No, la fiscalía ya nace con esa mirada, sí, pero antes los juzgados de familia existían igual, y en todo caso las causas tramitaban con una fiscalía común, ordinaria, sí. Claro. Sí, ¿ha habido una evolución en el pensamiento? Los jueces, muchos siguen siendo los mismos que la de esa época, ¿no? Son cargos son vitalicios, y entonces están mucho tiempo ocupando tal vez un mismo cargo. Entonces, si la propia persona, sea un juez varón o una jueza mujer, no importa, no va evolucionando a lo largo de los años con las demandas de la sociedad, medio que se queda rezagado, ¿no? Sí, igual pienso, no sé,
esto es una opinión, ¿no? Creo que así como todos, de alguna manera, hemos ido evolucionando, por suerte, ¿no? En función de reconocer que la sociedad es diversa, que el sufrimiento existe y demás, profesionalmente te tenés que ir acomodando también, ¿no? Uno no podría estar ajeno a eso, a la formación, a la capacitación. Ahora, vos me preguntás en concreto, y hay un montón de dispositivos que están funcionando dentro de lo que es el abordaje de casos concretos que habla de ese ayornamiento. Por ejemplo, hay audiencias que se celebran de manera conjunta para no hacer una escucha reiterada una y otra vez y que pasen por todas las oficinas y que vuelva a contar lo mismo. Eso es una idea que se empezó a implementar con los juzgados de familia, la incluso antes, ¿no? Claro. Sí, incluso antes de la creación de la fiscalía. Inclusive si vemos algún indicador de algo que nos llama la atención en alguna persona o algún padecimiento, se habla con los juzgados, con los equipos interdisciplinarios de los juzgados, para hacer una derivación que ya te digo que sea una derivación consciente, pero puntualmente, no sé, el trámite de flagrancia, que son delitos que ocurren, digamos, en un momento determinado, que no requieren de mayor producción de prueba, porque como la palabra te lo indica, pasan y pasan casi a la vista de la gente o de un policía. Sí. Y hay delitos de género que ocurren así, en esos términos. Y en esos casos, por ejemplo, rápidamente se pone a resguardo a la mujer. Y ahí se trabaja muy codo a codo con los juzgados. Y me refiero a resguardo con que si hay que entrevistarla rápidamente, verificar que no tenga lesiones, que no tenga heridas, y aprender policialmente al agresor, después excluirlo si hace falta, bueno, resolver lo doméstico, que parece una pavada, pero es muy importante para una persona que está atravesando por una situación de violencia. Todo eso se hace articuladamente con los juzgados de familia. Entonces, si vos me preguntás si las cabezas han cambiado, yo creo que sí. Uh-huh. Yo la verdad que creo que sí. Y estamos hablando con la doctora Paula Chaposnik, que es la fiscal especializada en género del Distrito Judicial Sur, una de las dos, entonces. Uh-huh. La vinculación, fiscalía especializada, juzgados, comisaría de familia, secretarías o subsecretarías de género, Uh-huh. qué sé yo, todo ese dispositivo que en los últimos 5 años, 6 años más o menos, sí, ha empezado a existir en distintos ámbitos. Bueno, la Municipalidad de Ushuaia como 8 ya. ¿Funciona o hay cosas como para No, aceitar? siempre hay cosas, serían, no sé, estarían en Narnia si te digo que no está todo bien. Siempre hay cosas para mejorar y siempre hay cosas para aceitar, pero en términos generales hay diálogo, vos te das cuenta que hay referentes que tienen el objetivo común compartido de ver si en el caso concreto se pueden mejorar las condiciones de esa persona o se le puede resolver alguna cuestión particular, se la puede acompañar porque va a llegar a un debate oral y qué sé yo, y el caso es muy grave. Muchas veces nos pasa que entiendo que está vigente la ley de protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual porque está promulgada, aunque le falta todavía una parte más operativa, digamos. Y muchas veces pasa que el caso de las personas que llegan a un debate por un delito sexual grave, importante, y la condena es como un primer paso en esta cuestión de la reparación, si se quiere, ¿no? O de la no impunidad. Y bueno, y después hay que trabajar, no sé, un abordaje terapéutico porque no se le preguntó y de golpe piensa que sí, que es el momento, y ahí se articula con el Ejecutivo, con la gente de los CAPS para conseguir un espacio que sea cómodo, cercano, que no le resulte inconveniente, que, viste, bueno, para que lo pueda sostener, ¿no? Uh-huh. Y eso es una cuestión que es casi, te diría, en el 70% de los casos se trabaja así con las personas que culminan, en una condena o un juicio, ¿no? Uh-huh. Y entienden que es el momento ahora, por ejemplo. Y perdón, ¿qué pasa con el otro 30? No, son casos que a lo mejor no quieren tratamiento, están bien, ya está, cierran un capítulo o articulan con alguna otra cosa, uh-huh, qué sé yo. Gente que se ha encargado de ser, me lo han contado, que
son replicadores de ESI, por ejemplo, ¿no es cierto? No sé, sigue el diálogo y generalmente sigue. Y eso, te lo digo a título personal, es una de las cosas más conmovedoras del laburo, ¿no? Llegar a una condena y que la persona quiera, a lo mejor, que vos le des una mano con alguna cuestión más, quiera después venir a preguntar algo que le quedó dando vueltas en el aire, quiera venir a leer los fundamentos del fallo con alguien de la Fiscalía para entender bien qué es lo que se valoró, que eso pasa también. Bueno, yo en realidad preguntarte, por ahí te estaba por preguntar algo como cómo están trabajando con la policía en general, que también es un cambio de paradigma grande. Tiene un grupo interdisciplinario también muy, sí. Podemos decir, por lo menos acá en Ushuaia, ¿no? Que tenemos conocimiento como muy comprometido. Sí. Pero bueno, a raíz de eso y también de charlas que hemos tenido con las chicas en general, las abogadas, las psicólogas, que hay muchas cosas que dan bronca, que es como la persona llega, ya se hizo, logró ir a hacer la denuncia, que cuesta un montón. Uh-huh. Después la desestima, en el camino ya llega hasta la fiscalía y la fiscalía está por actuar, que todo eso también es un engorro, ¿no? Suele pasar. ¿Qué es lo que todavía sigue siendo por ahí complicado a la hora de transmitirle a la sociedad y sobre todo a las mujeres en general, de cómo es todo este proceso y de que hay un equipo, pero bueno, por ahí es lo más complejo? Mira, a mí una de las cosas que a veces me preocupan cuando veo todo el recorrido es la cantidad de escuchas, ¿viste? A veces, que creo que a veces hace falta, a veces la persona va a la comisaría y puede relatar o necesita relatar con total detalle todo lo que le tocó atravesar, uh-huh. Pero la gran mayoría de las veces no es estrictamente necesario en esa instancia, ¿sí? Entonces yo veo que a veces hay demasiados ámbitos donde se le pregunta qué es lo que le pasó. Me parece que eso lo tenemos que trabajar nosotros para reducirlo, porque, digamos, primero tecnología mediante, circuito, cámara GESEL o lo que sea, no hace falta. Bien. Y después que hay veces que con que diga en un ámbito, no te digo cuando hace la denuncia en la fiscalía o cuando ratifica en el juzgado, pero a veces en la policía con que sencillamente diga, me pasó esto en este lugar, este día y esta es la persona, alcanza. Sin tanto detalle, claro. No hace falta. No hace falta ahí, digamos, profundizar y insistir. Eso, lo de la escucha en muchas ocasiones me parece que no está bueno, que muchas veces daña. Por ahí otras no, pero muchas veces daña, con esto que vos mencionabas, la revictimización. Sí. Después me parece que bueno, nosotros queremos, digamos, trabajar fuertemente, tener bien distinguidos, bien identificados los casos muy graves, ¿no es cierto?, donde se trabaja de una forma, y los otros casos no es que son menos importantes, sino que tenemos como muchas más alternativas para trabajar. Y tenemos cómo trabajar esos casos, quizás que no son los que van hacia una condena de, no sé, perpetua, para darte un ejemplo que entienda la gente. Lo que no quiere decir que no es un hecho grave, pero bueno, eso también es interesante o es importante o es un desafío. Siempre, digamos, la demanda social respecto a los tiempos de la justicia es un reclamo que hay que escuchar, que hay que considerar, que hay que pensar. Ahora, espero yo, bueno, estamos todos en un proceso de modernización y de despapelización y eso entiendo que va a acelerar un montón. El hecho de que los expedientes no circulen, van bien, ¿no? Eso se pierden. Bueno, por eso tiene que funcionar en este sentido. Claro. Sí, siempre hay cosas que mejorar y hay cosas que tendrían que hacerse de otra forma, pero la verdad es que nosotros trabajamos con absoluta libertad, estamos todo el tiempo discutiendo, no me acuerdo ahora la expresión que usa la psicóloga, pero estamos todo el tiempo discutiendo procesos y viendo cómo intervenir y viendo en qué casos las escuchas se hacen de a varias personas, cuándo las hace una sola, bueno, en fin. Y encima que es un lugar chico, es complejo eso también, porque por ahí quien te atienda te conoce o conoce a la amiga del hermano de él, entonces no voy a ir ahí porque... Y eso también es un tema. Entonces, y no sé si le va a dar para decir, llega, no sé, al lugar y decir, bueno, yo hago la exposición, pero que no me toque, es re complicado eso también, ¿no? Porque el factor, vamos a decirlo, pueblo, está. Claro. Y es complejo, sobre todo a la hora de decir, me avergüenza, que eso es algo recontra común,
porque pasa seguido y bueno, ahora me animo, pero también hay un tema de que si me van a juzgar encima o sea, ya estoy juzgada por la sociedad y encima que me juzgue un par por ahí. Sí, pero bueno, viste que eso tiene que ver un poco en general con el problema de la violencia, que bueno, que es una situación que ocurre generalmente no a la vista de todo el mundo, entonces cuando uno se decide hacer la denuncia es un poco también decidirse a una revelación. La investigación un poco corre también por esos lugares íntimos o privados, ¿no? Entonces, pero ahí es muy importante el testimonio, ahí nosotros tenemos claro que se construye, digamos, la prueba en los casos de violencia, principalmente con el relato histórico de la víctima, del hecho. Bien. Uno a veces ve cosas o ve series y qué sé yo, y dice, no, pero ¿cómo pruebas materiales, fotos y videos? Va a ver si esto ya está resuelta, esta discusión pasa en el ámbito privado, no hay testigos directos, puede haber, sí, testigos de un relato, testigos en un WhatsApp, en una comunicación. Digamos, lo central siempre va a ser la consistencia de un relato. Y después, bueno, todo esto que te digo contextual. Entonces, la revelación es un acto. Claro. Vos sabés que me hiciste acordar ayer, ¿dónde fue que lo vi? Estaba en algún medio nacional, lo estaba viendo, o escuchando, y no sé si estaba mi pareja, estábamos juntos viendo, no me acuerdo, pero alguien que cuestionaba el tema de lo de las fotos del caso más resonante a nivel nacional ahora, que es el de la ex primera dama, que por suerte, bueno, la verdad que la difundieron por todos lados y finalmente llegó la orden de que no la difundan más, ya era tarde, ¿no? Por supuesto, y encima en el medio están las redes sociales, bueno. Pero que no suceda que lo único que se puede validar como violencia es cuando la víctima aparece con un ojo reventado. Porque si no, hay un montón de casos que terminan quedando... Es decir, si no tenés el ojo reventado, queda invisibilizado. Entonces, digo para atarlo a esto que decías de que se construye con el relato histórico de la víctima, ¿no? O sea, que hay una primera escucha que es tomar como lo que dice, tomarlo como que es verdad lo que está contando. Siempre tomar lo que una víctima cuenta como... Porque es casi, te diría, el sentido común, digamos. Nadie que va a ir a inventar o a pretender armar, digamos, una historia. Entonces, que pueda ocurrir, no lo sé, pero te quiero decir que en principio siempre la idea Después la investigación, en todo caso, lo determina por discernir. Sí, en general la investigación sobre lo que va a trabajar es sobre contextualizar ese relato, ¿no es cierto? Porque ya te digo, cámaras probablemente no haya, no lo sé, pero digo probablemente no existan, probablemente no existan testigos directos, puede pasar esto que vos decís, que a lo mejor hay marcas y a lo mejor no. Entonces, esto se vuelve central. No es una idea mía, ni es una construcción fueguina, ni de la Fiscalía. Esto es un criterio jurisprudencial ya. Claro. Así que bueno, y es importante porque esto vos preguntabas lo de los cambios, ¿no? Estos criterios que nosotros jurídicamente hablamos de estándares valoratorios con perspectiva de género, han cambiado la cabeza. Esta idea de que un testigo único, como puede ser la mujer víctima, ¿por qué no puede ser suficiente? Claro. ¿Cómo querés que traiga 15 testigos de un hecho de violencia de género? No, lo que es importante van a ser elementos de ese relato, formas de contar, cuestiones contextuales en torno a ese relato. Después también hay un montón de información que antes no teníamos, que tiene que ver con cómo se relatan, ¿no? Violencias. No es lo mismo que vos cuentes cómo te robaron una billetera en la calle, que de golpe tengas que contar que fuiste víctima de un abuso sexual. Y que a lo mejor va a aparecer un dato y el resto se apagó, y el resto aparece más adelante, y es desordenado. Y bueno, y esto, digamos, también son formas de abordar la problemática desde la mirada, digamos, especializada, que hoy también hay consensos en relación a que, bueno, no pretendas un testimonio igual que para que te cuenten un robo con arma que para que te cuenten un abuso sexual. Paula, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quería dejar de preguntarte, no sé si tendrás los datos en la cabeza, pero tal vez, por lo menos en términos de percepciones, nos puedes dar una respuesta, que es, ¿por qué hay tanta noticia de tanto juicio vinculado a violencia de género, lo voy a decir así como en el término más amplio, y no tanto de otro tipo de delitos? ¿Es
porque es el delito más que más ocurre, porque está todo tan aceitado que llegan antes a juicio. O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque en general uno no se anda enterando de, qué sé yo, juicios por asesinatos comunes o cuestiones de dolo eventual, por decirlo de alguna manera en términos generales, sino que es mucha juicio y mucha condena a varones que cometieron delitos en términos de esta tipificación genérica que es violencia de género. Sí, yo lo que sí te puedo decir como dato es que lo que hay es mucha condena a agresores sexuales. Claro. En la provincia. Y eso te da un parámetro de los delitos que por ahí son los que más graves, que más ocurren, ¿no? Vos diste el ejemplo de homicidios, claramente no, pero sí delitos sexuales, y el tema es que también muchos de ellos son contra personas menores de edad, contra niños, niñas y adolescentes. Por eso también, de alguna manera, la prioridad, ¿no? Tiene que ver con eso. Claro, más que nada, porque, es prioritario. Después posiblemente estén en segundo lugar las personas que están privadas de libertad como prioridades para los debates. Pero los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son los que están primero. Claro. Y por eso uno cada 10 días o menos... Es impresionante, sí. Impresionante. Sí, y además empiezan y terminan, porque no es que son jornadas que se suspenden, cuarto intermedio, sigue otro día, o sigue a la semana siguiente, no, empiezan y terminan. Y que son casos sólidos, ¿no? Entonces, eso te da un parámetro de cierta problemática, ¿no es cierto? Claro. Que ya, vos la abordás en términos penales, más allá del equipo interdisciplinario que tengas, pero evidentemente hay algo en términos sociales, culturales, ¿no? Sí, es para otra nota directamente, porque obviamente ya esto y no termina, por eso te decía, y no termina con una condena, porque algo más hay que seguir trabajando. Claro. Son un montón de cosas, porque cualquiera diría, pero entonces no le entran balas, por así decirlo, a las personas que todavía, bueno, por decirlo mal, ¿no? Que está con el pensamiento, que está ahí que le pasan un montón de cosas que no son simples, o sea, tienen un tema psíquico de por medio. ¿Qué pasa? ¿Va a seguir siendo así? O sea, mirá que a este lo condenaron, a este también. ¿Todavía te quedan ganas? Bueno, sí. Bueno, y ahí ya es donde vamos a tener que hacer otra nota con sociólogos. Porque además, psíquico hasta cierto punto, porque no es abordado desde el punto de vista de no se los interna en una institución psiquiátrica, se los manda a la cárcel, así que evidentemente la ley no contempla como un problema psicológico el abuso en general, ¿no? No, y lo último, por lo menos si estamos cortos de tiempo, que yo sí te quiero decir, porque me interesa que la gente lo tenga en cuenta, que no hay un perfil, no vas a encontrar un perfil de abusador, un patrón de comportamiento que siempre se repite y está en todos, entonces es fácil identificar y entonces es patrimonio de una clase de personas ser abusadores. No es así. Eso está, inclusive en los protocolos de UNICEF, está aclarado para que nadie piense que va a haber una persona con un cartel en la frente que uno puede identificar como abusador. Claro. Y entonces esto también es un tema porque no vas a encontrar condiciones particulares en ciertos varones para decir este tipo es un abusador y entonces sí, es verdad. Por eso a veces, otra vez, el relato de las víctimas, ¿no? Es lo importante. Uh-huh. Y más, ni te cuento si son personas menores de edad. Claro. Paula, muchas gracias por haberte venido hasta acá a charlar con nosotros. Podríamos seguir hasta las 5 de la tarde, podríamos meterle, porque es súper interesante escucharte, así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Espero, sobre todo, que le sirva a la gente, porque la verdad es que el trabajo se está haciendo muy a conciencia. Y no soy yo sola, uh-huh. Hay muchas personas detrás, la verdad que poniéndole el hombro en serio, y muy entusiasmados también, porque la oportunidad que nos dio a todos el Poder Judicial de trabajar esta problemática que nos preocupaba.
Así que, bueno, que sirva. Y otro día también, si querés, hablamos de las comisarías, que están trabajando muy bien también. Bueno, ya le vamos escribiendo a Charlie para que dentro de 60, 90 días podamos tener a la Hay que hacer doctora una tramitación, ¿viste cómo es esto? Sí, sí. Gracias. ¿Qué va a ser? La burocracia atraviesa a todo el mundo, no es una condición particular de la justicia, está en todos lados, así que no hay problema. Gracias de nuevo, Bueno, Paula, muchas gracias a ustedes. La doctora María Paula Gracias. Chaposnik, fiscal especializada en género del Distrito Judicial Sur, pasó por aquí por el Delivery.